Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo Charlando Uniforestal. En esta oportunidad estamos con el genial ilustrador de la plaza y vecino, además, don Carlos Fernández Donoso, conocido como Carlos Fer. Diseñador gráfico y dibujante, nació en Antofagasta y comenzó sus primeros pasos en el dibujo de caricatura y humor en la prensa local de por allá, de los norte. Ha publicado más de una decena de libros recopilatorios de sus viñetas, chistes y tiras cómicas. Es creador de revistas y fanzines, como la revista de Don Serapio, el Universo Doppler, La Faena, y junto a Guillermo Galindo, que si les suena el nombre es porque se llama Mala Imagen, son editores de la revista Plumazo y del podcast de Un Plumazo. Carlos, así es, tal cual. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros para hablar un poco de este recopilatorio. Son como 10 años ya de Don Serapio, ¿no? De hecho, el próximo año cumplimos 15 años con Don Serapio. 15, me quedé corto. Lo que pasa es que los 10 años fueron los 10 años que se publicaron en el diario, La Hora. Ya, Tuvimos 10 años. Casi 10 años. Sí. Desde el 2010, 2011, por ahí. Yo llegué de Antofagasta a Santiago en el 2009. Y ahí empecé a golpear puertas en los diarios y ahí se empezó a publicar. Amenacé al director del diario La Hora para ver si me publicaba las tiras y ahí se empezó a publicar junto con las tiras de Olafo y Vikingo, de lunes a viernes. ¿Qué tiempos aquí? La Hora ya no existe. La Hora ya no existe, creo que en papel ya no, digital no más. Como todos los diarios se han transformado en versión digital, entonces los equipos se redujeron al mínimo y los dibujantes para afuera. No hay tiras en los diarios digitales. Creo que no sale a cuenta porque ya como que los dibujantes tienen como su faceta en las redes sociales, entonces como que no se condice mucho que por lo menos para los criterios de los conglomerados de prensa no significa algo que valga la pena pagar un sueldo por aquello. Una pena, porque en realidad habían memorables. Yo me acuerdo de, ¿cómo se llama? ¿Pepo? No, de Pepe Antártico. Pepe Antártico en la cuarta, sí. ¿Sí? Sí, había varios. Bueno, creo que Jimmy Scott todavía está en Mercurio. Nadie era que no. Y Herbie debería estar en la tercera, si no me equivoco. Ya no sé. Está camuflado. Sí, eran como los últimos dinosaurios, entre comillas, que quedaban ahí. Pero antiguamente había muchos. Eduardo Navarra, a mí siempre fue un referente, él dibujaba en la cuarta. Él hacía un suplemento en los años 80 que se llama Achite Cuarta. No sé si lo conocen. Achite Cuarta, sí. Y él dibujaba todo, era como una cuadrilla, un suplemento que venía en el interior del diario La Cuarta, y venían así como juegos de ingenio, y venía una tira que a mí me gustaba mucho, que era El Piola y Jaime, que era una tira de los detectives. Pero la gracia es que el lector tenía que descubrir quién era, en este caso, el ladrón, el asesino. Entonces te dejaban un final abierto que tú tenías que descubrir, porque te colocaba pistas, y tú tenías que descubrir quién era el... Hoy me lo perdí, se ve, ya de aquí lo encuentro bueno. Sí, era increíble. Y además que al final, al reverso del suplemento, venía como la respuesta de todos los acertijos y las cosas, y venía la respuesta de la tira cómica que en cuestión del Piola y Jaime. Era buena la Cuarta. En ese tiempo, sacando el contenido erótico y todo lo demás que se le criticó muchas veces, era buena la Cuarta. claro, y tenía esto que, claro, Pepe Antártico está funado para estos tiempos, pero tenía su contraparte que era Palomita, que era dibujada de Eduardo Navarra, que era como esta mujer feminista que, no sé si es feminista, pero era como Pepe Antártico. Era más liberal. Claro. Y para la época eso era feminismo. Entonces ahí como que estaba el equilibrio. Entonces había harto donde mirar. Los diarios tenían como aparte tenían estas tiras cómicas gringas, de Garfield, Sí, claro. Snoopy, Calvin y Hobbes, que uno tenía acceso. Ahora creo que solamente hay una tira de Condorito en la última noticia, y sería. Tú ya no estás en diarios. Yo no estoy en diario. Ni en revistas, ni en ningún lado, solamente en tu página. Solamente en mi página, por lo menos ahí, poquito antes del estallido social, fue que el diario La Hora dejó de existir. Y ahí yo pensé en hacer una revista. Ahí salió la revista Don Serapio. Yo dije, no quiero matar el personaje, quiero seguir dibujando. Y dije, ¿por qué no hago una revista? Entonces hice una revista como dirigida a las personas mayores.
con su baileta, un poco inspirado en la Chita y Cuarta, por eso te lo nombraba. Y llegó la pandemia. Y casi nos mata a todos, literalmente. Claro, y entonces al principio la idea era como repartir la revista en casas de reposo, así los ancianos, porque era una revista dirigida a las personas mayores. Entonces todo eso se cerró porque no podía poner en riesgo a las personas mayores. Claro, yo te acuerdo, en los primeros tiempos no sabíamos cómo se transmitía y era terrible porque no queríamos hablar con nadie, menos le íbamos a ir a dejar un papel, un diario. Así que ahí quedó la revista. Después intenté como vagamente continuarla, pero fue como difícil. Hasta que el año pasado dije que hago en el personaje, porque ya como que no se podía publicar en ningún medio, porque la revista y los diarios están muriendo. Entonces, para ver si todavía había agua en la piscina, me acuerdo que con la editorial Visuales, yo le presenté el proyecto de sacar el libro de los abrazos. El librito de los abrazos, que es el libro como para regalar. Que fue producto porque yo todos los años sacaba un calendario de Don Serapio, era como una tradición. En la Feria del Libro siempre estaba con estos libritos que eran recopilatorios de las tiras que aparecían en el diario, y además estaba yo con mis calendarios. Entonces en uno de esos calendarios hice como un calendario de los tipos de abrazos, un Kama Sutra de abrazos que le digo yo. Y el que más se vendía, toda la gente, el calendario de los abrazos, y me compraban para regalar y todo. Entonces yo dije, y se me ocurrirá más de esto, que eran como 22 abrazos, ¿no?, en una lámina. Se me ocurrirán más de 22 abrazos como para hacer un librito. Me puse en campaña y salió el libro que tiene más de 100 abrazos. Y lo sacamos ahí con Visuales en diciembre del 2024. Y salió súper buena fecha, como para regalar. Además que era un libro para regalar. Y ahí como que dije, y la gente se empezó a recordar. Dijo, Don Serapio, sí, pues yo lo leía en el diario. Ojalá vuelva y toda la cosa. Entonces ahí llegamos a publicar como este librito regulatorio que es como un gran éxito en Random House. ¿Tú llegaste a Random House? Normalmente ellos llaman. Lo que pasa es que ahí el que puso una campaña feroz fue Malimagen, que lleva mucho tiempo culpable de casi todas las cosas. Claro. Entonces como somos amigos, él como que siempre estaba ahí tratando de inconscientemente como poner mi nombre en la papeleta. Hasta que se concretó, porque yo igual hasta antes de eso yo siempre he trabajado con la editorial Visuales, que es esta editorial de historieta. Entonces yo creo que ellos me miraban, pero sabían que yo estaba en otra editorial, entonces como que no. Y ellos querían igual a Don Serapio. Yo intenté entrar con otros títulos, pero ellos querían, porque soy más conocido por Don Serapio, porque durante casi 10 años se publicó en el diario. Igual eran como 50.000, 70.000 ejemplares todos los días que salían a estaciones de metro y se repartían gratuitamente. Entonces se hizo como de una popularidad, entre comillas, entre la gente que le gusta llegar al final del día que lee la tira cómica. Entonces, la gente, si bien yo hago muchas otras cosas, la gente me conoce más por el personaje de Don Serapio. Igual el personaje es como que la gente le agarra cariño, como que te perdona si un día tiráis un chiste fome que no se entiende, te lo perdonas porque como que le agarra cariño al personaje. O sea, a Charles Schultz de Snoopy le pasaba, de repente uno tenía como 17.000 tiras y había dibujado toda su vida. Hay chistes que no entendí, pero como que son tiernos, o tienen como un mensaje más melancólico, más menos tristones. No necesariamente tiene que ser gracioso, a pesar de que como que el concepto tira cómica como que te llega para el lado que la tira te tiene que hacer reír, pero a veces no. Pero es complejo un personaje que no habla. Sí, al principio lo hice así porque yo quería que, como el personaje era una persona mayor, yo quería que pareciera una tira cómica clásica antigua. Tenía como. Y al principio yo pensé que iba a durar un mes, iba a durar 2 meses, no tenía muchas más expectativas. Yo pensé que no le iba a gustar a la editorial del diario y me iba a sacar. Entonces no me proyecté mucho a largo plazo, así como dije, ¿qué me estoy metiendo? Entonces empecé a hacer la tira en el diario y me acuerdo que tenía esa noción de que quería que pareciera como una tira cómica que aparecía en los almanaques antiguos, porque antiguamente las tiras cómicas eran así, eran como de lectura visual, humor de pantomima que se le decía, porque sí eran más universales, entonces se podían publicar en mayor medio a través no tenían un idioma. Entonces no se tenían que traducir. Entonces, como yo era admirador de todo eso,
quería que mi tira cómica pareciera así. Después, con el tiempo, vi en el lío que me estaba metiendo, pero ya era demasiado tarde. Entonces, esta recopilación es como la más actual. Claro, es un gran éxito de los libritos que ya aparecieron en su época, porque cuando publicaban el diario, como que se empezó a juntar mucho material. Entonces empezamos a sacar estos libritos tipo Mafalda, que alcanzamos a sacar 5. Que tienen muchas tiras cómicas. Entonces sacamos uno, no sé, el 2011, después otro 2013, y así. Entonces fueron como paralelos a la publicación de los diarios durante todos sus años. Sacamos esos libros. Y este es como un gran éxito de esos libros. Correcto. Como para reabrir un poco la presencia del personaje. Sirve para los que no lo conocían y sirve para recordárselo a los que sí lo conocían de hace años. Exacto. Cumple los dos objetivos. Así es. ¿Y quién es Don Serapio? ¿Te ha inspirado en un personaje en particular o es una suma de personajes? Es que lo que pasa es que yo al principio cuando me empecé a dibujar, a hacer como humor para los diarios y para las revistas, uno siempre tiene como la inquietud de hacer personajes, porque los personajes tienen más llegada, como decía. Entonces uno siempre está pensando como en Mafalda, en un Snoopy, como Calvin y Hobbes. Entonces cuando yo dije, me gustaría ser un personaje, como que no quería que se pareciera a nada, quería Bien. Entonces los niños con imaginación desbordante, con personalidad más adulta, con los animales parlantes, todo eso ya existía. Si hay una niña muy inteligente, Mafalda. Si hay un perro, Snoopy. Si hay un gato, Garfield. Entonces siempre había como un referente y yo sentía que como que las personas mayores no eran como siempre personajes secundarios o le infantilizaban mucho. Como que se burlaban un poco del abuelito Vitapina y todo ese tipo de cosas. Entonces dije, yo tenía siempre desde muy niño, fui un viejo chico, entonces tenía una llegada especial con las personas adultas. Me llevaba mucho mejor con las personas mayores que con mis padres. Yo siempre fui medio gascarrado y así, meterme en las conversaciones de los adultos y esas cosas. Y tuve la suerte de tener una convivencia muy estrecha con mis bisabuelos. ¿Bisabuelo? Mis bisabuelos. Yo con suerte conocí a mi abuelo. Sí, porque mi papá trabajaba los dos, entonces me dejaban con mi abuela materna, que era joven. Y mi abuela materna se iba a pasar todas las tardes con sus padres, mis bisabuelos. Entonces yo pasaba las tardes con mis bisabuelos, que eran un viejito a la antigua. La abuelita en la cocina, que te hacía dulces. Como corresponde. El abuelito que te contaba historias. El macho y alfa. Fueron bien longevos, los dos. Entonces, como que estaban como un poco inspirados en eso. Pero al principio yo como que quería como probar a hacer un personaje que no se pareciera a nada. Después ya con el tiempo me fui dando cuenta que estaba esto en mi inconsciente, esta relación con las personas mayores, que se plasmó un poco en las tiras cómicas. Pero hay como bueno, hay porque tiene que haber, pero además tú lo creaste muy bien, un universo que es de muy pocos personajes, son 5 si no me equivoco, que son representativos como de la sociedad completa. Sí, es que al principio estaba solamente Don Serapio con el perro, que se llama Toconao, eran solo ellos dos cuando empecé a hacer las tiras cómicas para el diario, y me vi limitado, después se me empezaron a acabar la idea. Entonces dije, tengo que crearle más personajes para hacer que haya una mayor dinamismo. Y me acordaba que en las tiras de Charlie Brown, que solo parecían niños. Y cuando parecían adultos, como que mostraban las piernas, no parecían todos. Entonces solo dije, voy a crear más personajes, pero que sean todos los contrapuestos, que sean solo personas mayores. Por eso no hay niños, no hay adultos jóvenes, y así como que se dan una dinámica. Y después me acuerdo que así, al final, le creé como un archienemigo de Don Serapio, que es como Orteo, que es como la muerte. La muerte, que lo viene a buscar. Que lo viene a buscar, que lo viene como a cazar. Y ahí pude estirar un poco más el chicle, de que se me ocurriera más, fue más divertido. Y de hecho creé un par de personajes secundarios que también son adultos mayores, que ya venían como en la etapa final de las tiras que aparecían en el diario, entonces no se conocen mucho. Pero tú estás claro que esto no para. Lo que pasa es que estamos viendo, con el libro de los versos que sacamos, nos dimos cuenta que la gente todavía se acordaba del personaje, que la gente como, Don Serapio,
yo lo leí en el diario y todas esas cosas. Y con este libro, como la editorial tiene más presencia, entonces, como tú decías, un poco como reabrir un poco que la gente se acuerde, pero también cautivar a nuevo público. Y si la cosa funciona bien, yo tengo ideas para rato para sacarlo, pero va a depender igual de las editoriales son las que cortan ahí sí, claro. de las decisiones a futuro. Pero te pregunto si por X motivo, que esperamos que no, porque hasta donde yo sé no le ha ido mal al libro. Si la editorial no quisiera seguir, tú sigues igual con el personaje. Sí, a mí me gustaría, todavía tengo cosas ideas que quedaron inconclusas después de la fallida incursión en el diario y después en la revista. Y claro, la idea de seguirlo publicando en el libro sería el ideal. Pero como todo depende del público, que al final el público si igual uno se desmotiva si de repente a los libros le va mal, como que no tiene mucho sentido seguir sacando tiras cómicas por el libro, pero como tú decís, hasta ahora le he ido bien, así que yo igual estoy motivado tengo un par de ideas como va a proyectar el personaje. La versión Kama Sutra de Don Serapio. Unos 5 años. Es que ya está el de los abrazos, el Kama Sutra, pero de abrazo. Sí, pero te solo abrazo. No, una triple X. No. Una vez un colega me dijo que le gustaba mucho Don Serapio, pero él decía que Don Serapio en realidad se imaginaba que los personajes estaban en un asilo y todas las tiras cómicas eran producto de las drogas que le daban. La gente se imagina cualquier cosa. Eso te vas a poner en textos. Eso. A mí me pasa mucho que yo cuando empecé a publicar las tiras en las redes sociales, empecé a tener como feedback que no tenía yo en el diario. Entonces, claro, de repente la gente me empezó a comentar y se reían jajaja de tal cosa, pero no era lo que yo quería plasmar en el chiste. Era otra cosa totalmente distinta de lo que se reían, pero a mí, si se reían, para mí yo estaba objetivo cumplido. Pero ahí entendiste a los autores. Cuando yo los entrevisto acá y les digo, mira, tu libro que es sobre la muerte de tal... No se trata de eso. Lo siento, el libro no es tuyo. Ya se publicó y el libro es lo que la gente cree que es, ¿no? Si tú pensabas otra cosa, por problema tuyo, pero ya el libro no es tuyo. Y en este caso pasa lo mismo. Sí, la tira cómica, al no ponerle texto, el lector tiene que colocar el 50%, yo coloco el 50%, y el lector coloca el otro 50%, entonces la interpretación de ese 50% ya es el libre albedrío. Y conociendo a los chilenos, ese 50% es bastante amplio. Sí, a mí me pasa harto que de repente en la feria del libro, cuando estoy firmando Los Serapios, hay gente que le hace el quite al libro sin palabras. De repente se acerca un niño entusiasta, así como el personaje, qué bonito. Y después viene la mamá detrás y ojea el libro y dice, pero yo quiero que leas. Entonces este libro como que no me sirve. Y ahí yo tengo que explicarle que es lectura visual, que igual requiere un porcentaje importante de imaginación. En otros países, por ejemplo en Brasil, me acuerdo que hubo un tiempo que Don Serapio era bien conocido en Brasil, cuando yo lo publicaba en las redes sociales, porque los dibujantes brasileños, por defecto, no todos, pero muchos, hacen humor sin palabras. Entonces el lector de humor gráfico está acostumbrado a la imagen sin palabras, porque el dibujante brasileño, por el portugués, queda como limitado. Claro. Distinto al argentino, por ejemplo, que el argentino publica Mafalda y se puede leer en toda Latinoamérica. Pero el brasileño queda limitado solamente y la industria brasileña es tan potente como la industria argentina en temas de humor gráfico. Entonces el lector ya está más condicionado a tener como preferencia por el humor sin palabras. Interesante lo que me dices, porque me ocurre que, bueno, esta historia a ti ya te la he contado muchas veces, pero tal vez la gente que está acá y la que nos va a ver no lo sabe, pero yo era de los que decía, un libro de monitos, no, yo quiero un libro que se lea. Y con todo el bagaje del barrio, cuando llegamos a instalar esta librería acá hace 10 años, vivían muchos comiqueros. De hecho, yo mismo vivía acá a un par de cuadras. Pero había muchos guionistas de cómics. Y me enseñaron literalmente que es otro tipo de lenguaje, que no es ni mejor ni peor que una novela o un poemario, pero es un lenguaje. Es un lenguaje y por lo tanto hay que leerlo. Y a ti te pasa exactamente lo mismo con un paso más. Y que es un paso más que no me hace tanto sentido porque es más difícil aún.
porque ocupan mucho más la imaginación, porque tú estás poniendo el acento, tú lo puedes imaginar como un viejito argentino y te va a hablar en che, o lo puedes imaginar como un viejito peruano que te va a hablar con P, o un chileno que te va a decir chihuahua. Da lo mismo, porque uno le va a poner de su cosecha. Entonces hay un trabajo mucho más grande. Me parece que es mucho más interesante para los chicos, porque solamente leer, todos leemos. Sí, a mí me pasó una época que empezaron a publicar las tiras cómicas de los Serapios en los textos escolares del lenguaje. Empezaron a publicar en un cierto capítulo. Y claro, los profesores lo usaban precisamente para eso, porque le decían qué quiso decir el autor con esta tira cómica. Y lo que me empezó a pasar es que, claro, como yo no cobré por esas tiras en estos textos, pero sí pedí que pusieran mis créditos, @donserapio en Instagram, y me empezaron de repente en una época me empezaron a escribir muchos alumnos de básica de colegio, y me mandaban el pantallazo y me decían, ¿qué quisiste decir de esta tira? Eran las tareas que le mandaban a hacer los profes. Ellos me googleaban, seguramente, me encontraban en Instagram y le preguntaban al autor qué habría querido decir con esta tira de cómics. El rincón del vago 3.6. Exacto. Bueno, hay de todo. Tú sabes que este país da para todo. Vamos a abrir un poco la conversación, así que pueden hacerse famosos preguntando, inquiriendo detalles, no tanto criticando, por favor, que no me cae bien este cabrón tan humilde como Gardel. ¿Quién? Por favor, Juan. No, bueno, la pregunta va orientada a cuando tú hacías el personaje para el diario. ¿Cómo era la...? O sea, ¿tenías que hacer un chiste al día? ¿Tenías que preparar 30 chistes para todo el mes? ¿Cómo era? Sí, era como yo quisiera. Ellos no se ponían... Realmente tenía que mandar, en los días viernes tenía que mandar las 5 tiras de la siguiente semana, porque era de lunes a viernes. Al principio yo tenía como la disciplina de todos los días hacer una tira cómica, porque cuando uno dibuja, generalmente tener esa estructura de creación te permite que más ideas vayan fluyendo, como que se va engrasando una mecánica, entonces como que entre más vais trabajando se te van ocurriendo más ideas. Pero debo reconocer que ya como al final del tiempo en el diario, el último día, el día viernes, hacía las 5 tiradas pero durante la semana lo que yo hacía era anotar ideas. Tenía siempre una libretita, entonces iba anotando las ideas que se me ocurrían. Por más fome que fuera la idea, yo la anotaba igual, porque de repente cuando llegaba el día en cuestión, podía darle una vuelta y la hacía. Pero yo me acuerdo que todos los viernes tenía que mandar las tiras de la siguiente semana. No, era así. Un trabajo de chino igual. Sí, pero después llegué a tener tantas tiras que me acuerdo que descansé un tiempo, un periodo, y cuando volví empecé a repetir un poco y a retomar tiras antiguas y como mezclarlas con tiras. Reciclarlas, sí, porque eran tantas como que la gente ya no se iba a acordar de las primeras. Y también a mí me interesaba que vieran como esa evolución, porque igual hay una evolución de las primeras tiras cómicas de Don Serapio, que acá se ven en el libro porque están por capítulos. Cronológica. Entonces se ve una evolución el dibujo es distinto. Sí. A mí siempre me gustó cuando de repente veía Mafalda, por ejemplo, uno ve el primer libro de Mafalda y con el último y el estilo de dibujo igual es distinto, los personajes no son iguales. Hay mucha gente que se pregunta, por ejemplo, que no logran, que les gusta dibujar, pero no logran hacer el mismo dibujo, replicar los mismos dibujos constantemente si tenía un personaje que se parezca. Y yo siempre digo que hay que lanzarse nomás, porque al final eso te lo va a dar el trabajo. O sea, al principio no te van a salir parecidos y después ya vas a agarrar y después ya no hay que tener que ver referentes para estar copiando, sino que ya te lo sabes de memoria. Pero después con la evolución del tiempo uno se da cuenta verdaderamente el cambio. Interesante eso, sí. Después de la guerra todos somos generales. Claro, los primeros dibujos de lo que sea, cuando se tiene que repetir, cambia, hay variaciones, porque obviamente es un ejemplar único. Sí. O tal vez hoy ya no, o sea, habrán, como hacen hoy día todo en máquina. ¿En digital? Claro, ahora los que trabajan en digital es mucho más fácil, entre comillas, porque claro, podéis ocupar un dibujo ya hecho y como dibujarlo de encima.
pero yo que vengo de la vieja escuela, que todavía dibujo en papel y me gusta el papel, como que... Me consta, lo he visto. Como que era más difícil en aquellos tiempos, pero requería... Es como el pasa con la música, con el autotune ahora, como cualquiera puede cantar. Antiguamente no, tenían que tener así como la experticia, como el trabajo para que la voz se fuera educando. No sé, nadie canta bien. ¿Alguien más? ¿No? Por favor. Bueno, ¿cómo partió esta ambición de volverse historietista, caricaturista? Yo me acuerdo cuando niño era bien enfermizo, entonces como que pasaba muchas temporadas sin ir al colegio y mi mamá me nutría mucho con historietas, con Dorito, Mamparo, cada cosa que llegara. Tenía la suerte que tenía un tío, me acuerdo, que tenía colecciones de Mamparo, por ejemplo, o de Peñeca. Entonces mi mamá como que le sacaba y la llevaba al hijo enfermo. Entonces yo desde niño tuve como que esa inclinación me gustaba la fascinación por el dibujo y por la historieta. Y después estudié diseño gráfico, me acuerdo, y ahí como que dije, podría, pero nunca me lo planteé como un oficio ni como una profesión, ¿no? Como que tenía la inquietud tenía esta fascinación y quería como hacer el intento de no quedarme con la bala pasada, de no quedarme con la inquietud, sino hacer algo, aunque fuera por un corto periodo. Y me acuerdo que cuando terminé de estudiar diseño gráfico en Antofagasta, fui a hacer la práctica en el único diario que era Antofagasta, que es el Mercurio de Antofagasta. Y ahí hice la práctica los 3 meses que me correspondían, y cuando ya estaba terminando mi práctica, fui con mis dibujitos al director y le dije que yo quería hacer como el chiste editorial, que era como el chiste que hace él, Jim Scott, porque el chiste que llegaba a Antofagasta repetían el mismo chiste del Mercurio de Santiago, lo replicaban todos los días en Antofagasta. Y no se condecía con la realidad local de allá, como allá la contaminación vehicular en ese tiempo no existía, o de repente llovía, allá en ese tiempo Antofagasta llovía tarde, mal y nunca, entonces eran como chistes que según yo la gente no iba a entender, y yo propuse hacer chistes más locales. Y me di la tarea también como dibujar entornos locales, así que la gente como que los reconociera, como lo que hacía Lucas con Valparaíso. Entonces yo hacía chistes que la gente dijera, pero este chiste está pasando en Antofagasta, esta es la plaza de Antofagasta, este es el monumento que está acá, estas son las ruinas de Huanchaca. Entonces empecé, y al director le gustó mi propuesta, y ahí estuve primero en la prensa de Tocopilla, ¿te acuerdas? La Estrella del Loa y la Estrella del Norte, que eran del Mercurio de Antofagasta, pero no, las noticias más populares. Y el Mercurio era para la gente más como de economía y esas cosas. Así que estuve harto tiempo ahí, pero me seguían pagando como estudiante en práctica. Me pagaron todo el tiempo como estudiante en práctica. Y cuando llegó el momento así como de exigir así, una remuneración más acorde al trabajo que estoy haciendo, como que ahí la relación se cortó. Bueno, por lo menos. Y ahí me vine a sentar. Pero te dijeron, te pagamos por la experiencia que estás adquiriendo. Sí, pues. Igual me sirvió cuando yo llegué a Santiago. Yo venía con esta carpetita bajo el brazo de haber trabajado todo este tiempo en Antofagasta del día a día. Entonces, de alguna manera me sirvió. Pero claro, no podía proyectarme dibujando. ¿Y esa avenida Santiago fue precisamente por motivos laborales o...? Sí, porque yo empezaba, en Antofagasta hay un solo diario y decía en Santiago hay más. Entonces se me abrían más posibilidades. Y de hecho cuando llegué y me entrevisté me llamó la atención la buena recepción que te pescaron. La gente, yo me junté a hablar con los directores o editores de varios medios y fueron muy amables, aunque me decían que no, ya tenemos o queremos, andar buscando otra cosa, pero te daban la oportunidad de plantear presentar el proyecto. Entonces me pareció súper bien. Yo no soy tan pesado, eso te digo. No. Y claro, algunos, por ejemplo, andaban buscando algo más político, como lo hacen más imagen, otros andaban buscando otras cosas. Yo tengo un humor más blanco. Sí, muy blanco. Y lo otro es que habían medios que no les gusta mucho el dibujante de prensa, de editorial, porque es como una columna de opinión. Entonces el chiste tiene que ser muy cuidado para no tocar ciertas sensibilidades. Entonces
se cuidaban mucho. Entonces, por eso como que yo me fui más también por el lado de la tira cómica, que pareciera lo más parecido a una tira cómica gringa. De hecho, mucha gente que después yo empecé como a ir a la feria del libro a firmar, me decían que pensaban que Don Serapio era una tira cómica que traían de afuera, porque no sabían que era un chileno que lo hacía. Oh, you are Don Serapio. Entonces, de hecho, en una feria del libro me acuerdo que se me acercó una persona mucho más mayor, así, de unos 60 años, 70 años, y me dijo, Don Serapio, sí, me acuerdo, Don Serapio, que leía desde niño Don Serapio. Porque, claro, causaba ese efecto así como de los recuerdos hace tanto tiempo, porque parece una tira clásica antigua. La verdad es que yo también pensaba que era más antiguo. Como personas me decían bueno, en ese tiempo todavía era joven, entonces me decían, yo pensaba que el dibujante de Don Serapio era una persona mucho más mayor. Igual el 2010, hace harto rato, la gente queda muy joven, pero el 2010 fue hace harto. Sí. Es lo que le pasa a uno cuando ya tiene sus años y empieza a hablar. No sé si fue el 86 y te das cuenta que todos los que están Todavía no nací. no había nacido ninguno. Ya, estoy mal. Tú ibas a preguntar. Sí, por favor. ¿Cómo era como el proceso de cómo obtener ideas como para la tira cómica? Así como salir y ver o conversar como con gente mayor, como conseguir ideas. ¿Y se te ha hecho más fácil conseguir ideas a través de a ti se te pasan los años? Buena pregunta. Sí, al principio me acuerdo que tenía un profesor de dibujo que le gustaba toda la historieta igual, cuando estudié diseño gráfico, y él decía que uno depende cómo sintonizar las antenas, como el chabolín colorado. Como que cuando uno empieza a trabajar en humor gráfico, uno anda como mirando tu entorno y como que tratáis de buscar chistes en lo cotidiano. Él me explicaba que era como un médico, de repente un médico se mete al metro y puede ver una persona y dice, mira, va a tener como problemas de artritis porque está como con esa antena. Entonces uno como dibujante está con esa antena de fijarse en cosas y encontrarla, darle como el lado gracioso. Funciona mucho, como decía antes, el tener la disciplina de estar constantemente trabajando, porque si dejáis de dibujar por ciertos periodos, cuesta mucho después retomar el tema de hacer humor gráfico. Y claro, yo siempre pienso que, como ya estoy más cerca de la vejez que de la juventud, como que ese producto de mi propia vida voy adquiriendo nuevas ideas, porque el personaje es mayor. Entonces me ha empezado a doler la espalda y se van a ocurrir ideas de dolor de espalda. Cuando sientas el dolor en las rodillas, ya no va a ser el chiste de un Serapio, va a ser tuyo. Claro. Y lo otro es que yo me aprovechaba un poco de repente, agarraba una idea, por ejemplo, no sé, el tema de las palomas, porque tienen una relación de amor y odio con las palomas. Entonces alargaba esa idea, así como que la multiplicaba, o la idea de las estaciones del año, como todos los personajes en el verano, en el otoño, en la primavera. Y también salían de ahí muchas ideas que se multiplicaban. Entonces me aprovechaba un poco de eso. Como no podía agarrarme de la contingencia, por ejemplo, que el humor político tiene eso, yo podía agarrarme cosas como más temporales. Es un beneficio, pero también es más complejo. Porque la contingencia es para pedir la noticia media hora y el para 16 historietas al tiempo. Sí, pues, o sea, la contingencia tiene eso de que se puede viralizar mucho. O sea, un político se tropieza y al día siguiente podía hacer una viñeta sobre eso y se viraliza. Esto es como más comprimido. Pero la diferencia es que, por ejemplo, lo que pasa a Guillermo con Humor Más es que sus libros como que después de cierto tiempo como que quedan extemporáneos. Claro, porque la gente ya no recuerda estos personajes, quiénes serán, porque en cambio esto es como más, se puede proyectar un poco más porque como es atemporal, como que el chiste se puede leer ahora, como que se puede leer en 20 años más. Yo leo una viñeta de Don Serapio y me acuerdo de los abuelos que yo conocía cuando era chico y ahora que me estoy acercando a ellos, más que tú incluso, es lo mismo, ¿no? O sea, a todos nos pasa hoy. A mí ya me duelen las rodillas, entonces ya no me río con ese chiste. Es muy loco, pero sí, es una cuestión atemporal, pero representativa, como te decía antes, es muy representativa, quedó muy bien hecho el nicho de la sociedad chilena en 5 personajes, es notable.
me divertí harto, pero también me recordé de mucha gente. Lamentablemente casi ninguno está. Bueno, estos son tu minuto de fama. Ahí tienes que mirar a la cámara y decirle a la gente que nos va a ver, que te va a ver ahí, ya también a los que están presentes, por supuesto, pero en este caso preferentemente para ellos. ¿Por qué motivo deberían interesarse en leer este libro en particular? Si quieren el otro también, por supuesto, pero estamos hablando de este en particular. Bueno, el libro es un gran éxito de las tiras cómicas de Don Serapio. Fue un trabajo arduo durante casi 10 años. Está plasmado, así que si les gusta, la idea es que también puedan entrar a las redes sociales de Don Serapio, que es @donserapio, y ahí vamos a tratar de continuar con el personaje porque quedaron muchas cosas pendientes, y si les gusta pueden ahí ser partícipes de las nuevas aventuras de estos personajes que representan a la cuarta edad ya. 80 y siempre tiene. Sí, a la cuarta edad. Sí, todos tienen en 80. Sí. Es genial Don Serapio porque debe ser el único octogenario y pasado de octogenario tiraba nonagenario con todas las redes sociales. Sí. Y que las entiende. Sí. Porque yo conozco varios que tienen, pero mi hijito me marca que quiero seguir a la cocinera del momento. Sí, de hecho, una de las temáticas que me faltó también ahí, que la gente me decía, era el tema de la tercera edad con la tecnología. Igual es un tema que yo no pude profundizar mucho en las tiras cómicas, pero si continúa el personaje, pues por ahí me voy a tirar igual. Sí, es un tema porque se supone, está comprobado que somos uno de los países, sobre todo en Latinoamérica somos pioneros, pero a nivel mundial somos de los que tienen mayor cantidad de manejo de tecnología. Y están apareciendo hasta en los consultorios que puedes sacar hora con... ¿Cómo se llama la cosa? Ustedes que son más jóvenes. Telesalud. No es la cosa esta como un dibujito cuadrado. QR. Con QR. QR. Con un código QR. Bueno, yo ya no lo cacho. O sea, mi mamá se murió, pero mi suegra sabía, nada. Y como se supone que yo soy inteligente porque tengo una librería y soy muy culto, ¿usted me puede enseñar, Marito? No. Mi hijo, venga hijo, enséñale a la abuela, porque todo es con una tecnología que, como que el país, sobre todo para que está gobernado muy jóvenes, cree que todos estamos a caballo en esto de la tecnología y no. O sea, se notó para los permisos que había que sacar en pandemia. No conozco ningún abuelo que haya sacado el permiso, todo se lo sacó el hijo o el nieto. Y había que sacarlo porque había que llevarlo al médico, o para que pasara a pasear el pobre viejo incluso, pero tenían que sacárselo porque no sabían. Entonces tenías un nicho ahí, pero para darle 10.000 vueltas. Si yo te voy a presentar a mi suegra para que tengáis un libro entero. Muy bien. Ya lo saben, amigos, Don Serapio, Humor y Canas, la última recopilación actualizada de las viñetas de este abuelito que representa esa sociedad que acá está tan feliz que ya llega a dar cosas porque este país no trata muy bien a los viejos, ese es para lo mío, o sea, es idea mía, pero no está en el libro, pero yo se las digo. No somos muy buenos para tratar a la quinta edad o a la cuarta, pero acá aparecen muy bien representados y aparece muy bien representado el trato que les damos, pero no con esa maldad que yo creo que le falta al libro, así que también le vamos a entrar el diente a Carlos para que vaya por ahí, porque... Vamos por negro. Claro, sí, nosotros no tratamos muy bien a los viejos en este país, los vamos dejando como estorbo, que esa palabra alemana está bonita, estorbo. Carlos Ferdón, Don Serapio, Humor y Canas. Si quieren venir por él acá a Merced 76, se lo agradecemos. Y si no están en Santiago, a través de espacioforestal.cl con despacho a todo el país. Carlos, muchas gracias por venir, un placer estar contigo. Muchas gracias por la invitación, lo pasé muy bien. Muchas gracias a los presentes. Gracias a los que vinieron, le damos un aplauso a Carlos. Nos vemos en el próximo charlando.